Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta información, a estas noticias del día 19 de agosto de 2024, que vamos a empezar en Estados Unidos, porque allí en Chicago todo está preparado para que esta tarde dé comienzo la Convención Nacional del Partido Demócrata Estadounidense, una convención en la que se va a validar oficialmente la candidatura de Kamala Harris, de la actual vicepresidenta de Estados Unidos, de cara a las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo 5 de noviembre en el país norteamericano. Arranque de esa convención demócrata que se producirá este lunes con una serie de eventos que se van a desarrollar hasta el jueves. Una convención en la que van a participar importantes conocidas figuras del partido, como el expresidente Barack Obama. Dará el pistoletazo de salida hoy el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cónclave demócrata, que ya saben que es el evento en el que los delegados del partido votan y ratifican la elección de sus candidatos a presidente y vicepresidente del partido para los comicios. Sin embargo, en esta ocasión la situación es algo diferente porque tanto Kamala Harris como Tim Walz, el candidato a vicepresidente, llegan a la fecha de hoy, llegan a la Convención Nacional Demócrata de Chicago con su posición como aspirantes oficiales a presidenta y a vicepresidente ya oficializados, porque la formación decidió realizar esta votación de forma anticipada en formato online el pasado 2 de agosto. El escenario principal de esta convención demócrata será el estadio United Center, en el que se llevará a cabo la programación más importante. El resto de actividades se celebrarán en el centro de convenciones McCormick Place. Está previsto que acudan a la convención demócrata 50.000 visitantes, entre ellos 5.000 delegados y suplentes del partido. Y el presidente Joe Biden será el principal orador en la apertura de la convención. También participarán los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la secretaria de Estado Hillary Clinton, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries. Serán algunas de las figuras del partido que darán sus discursos a lo largo de estos días. Y más allá del discurso que hoy pronuncie Biden, y en el que van a estar puestas todas las miradas de la comunidad internacional, el día central de la Convención Demócrata de Chicago será el jueves, con el discurso de aceptación de la nominación de Kamala Harris, con el que tomará oficialmente cargo de su candidatura demócrata para las elecciones. Palabras de Kamala Harris el jueves, el día después de que Walz pronuncie también su discurso de aceptación de la nominación, en este caso a la vicepresidencia del gobierno en Estados Unidos. Y la carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta actualmente un escenario muy reñido. Vamos a hablar de encuestas. De momento, ligera ventaja para Kamala Harris, para la vicepresidenta del país y candidata demócrata, frente al expresidente y candidato republicano a la reelección, Donald Trump. Hay varios sondeos con fecha de este mismo domingo que hablan de esa ligera mejora de Harris. Importante, mejora significativa la que ofrece la encuesta publicada por ABC News y por el Washington Post, que da a la candidata demócrata una ventaja del 50% frente al 25% de apoyos que recibiría a día de hoy Donald Trump, aunque lo cierto es que Kamala Harris no consigue superar al expresidente Donald Trump en temas clave importantes como el manejo de la economía o la inmigración, asuntos fundamentales actualmente para Estados Unidos. Según estas encuestas, Harris se impondría a Trump por ese 50% de los apoyos frente al 45% del exmandatario, con un punto porcentual menos entre los votantes registrados. También superaría Harris a Trump entre los posibles votantes por un 51% frente al 45% de los apoyos del magnate neoyorquino.
Y la causa palestina se hará presente a las afueras de esa convención demócrata que se va a celebrar desde hoy en Chicago. A pesar del buen ánimo en torno a la candidatura de Kamala Harris, la convención demócrata no se va a escapar de la polémica. Y es que ya están concentrados miles de activistas y fuerzas progresistas separadas de los demócratas, convocados, como decimos, a participar en múltiples manifestaciones en contra del apoyo estadounidense a Israel en la guerra en Gaza. Piden a Kamala Harris incluir un embargo armamentístico a Tel Aviv en su plataforma política. Se espera que sean alrededor de 20.000 ciudadanos los que acudan a las manifestaciones planteadas. Se sucederán entre hoy, día 19 de agosto, y el jueves, día 22, entre la apertura y el cierre de esa Convención Nacional Demócrata que se va a celebrar en el United Center de Chicago. Y seguimos en Estados Unidos porque el secretario de Estado de Estados Unidos ha viajado, se encuentra de visita oficial en Israel en busca de un nuevo intento de alto el fuego en la Franja de Gaza. Esta mañana Blinken ha celebrado un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, tras el que ha asegurado que nos encontramos ante un momento decisivo en las conversaciones sobre alto el fuego en la Franja de Gaza. A lo largo de la mañana también está previsto un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Mañana está previsto que Anthony Blinken viaje hasta El Cairo, escenario de las negociaciones de paz entre Israel y Hamás. Hay que recordar que el mandatario estadounidense llegó ayer a Tel Aviv para reunirse con altos cargos israelíes y de momento está cumpliendo con su agenda prevista. En El Cairo también pretende mantener encuentros con los mediadores en un intento por impulsar las negociaciones de paz que se pausaron el viernes en Doha y que hoy tienen que reactivarse. Por cierto, que Hamás ha criticado la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo, en un primer mensaje, en una primera reacción desde que se reanudaran hoy esos contactos. Y mientras, sobre el terreno, el Ministerio de Salud del Líbano ha informado de la muerte de 10 sirios, entre ellos 2 niños, en un presunto ataque aéreo israelí en el sur del país. Las fuerzas israelíes dicen que el ataque alcanzó los objetivos que tenían planteados, que eran almacenes de armas de Hezbollah a unos 20 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y el Líbano. Sin embargo, el propietario del almacén ha dicho que pertenecían a una empresa de confianza que se dedica al acero y otros materiales de construcción. Hezbollah asegura que ha respondido con una salva de cohetes contra la comunidad israelí al otro lado de la frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio, por su parte, ha calificado el ataque israelí de crimen contra la soberanía e integridad del territorio líbano y ha dicho que supone una amenaza para la paz y la seguridad regionales. Y de las negociaciones sobre la guerra en Gaza nos vamos hasta otro conflicto, hasta la guerra en Ucrania. El ejército ucraniano ha publicado imágenes que muestran la destrucción de un puente en la región rusa de Kursk. Se trataría en este caso del segundo puente atacado por Ucrania desde el pasado 16 de agosto. Uno de los puentes se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, el otro a 8 kilómetros más al noroeste. El 18 de agosto, ayer, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció planes para crear lo que él ha denominado una zona tampón en Kursk. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus fuerzas destruyeron 6 tanques ucranianos y que a la vez unos 300 soldados ucranianos fallecieron en Kursk el sábado. El Ministerio ruso insiste en que la situación en Kursk está bajo control a pesar de las informaciones que llegan desde Ucrania. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, ha vuelto a reclamar, en este caso al gobierno de Venezuela, la publicación de las actas electorales tras las elecciones del país. Ha advertido de que en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, Venezuela podría entrar en una grave crisis política e institucional.
Ha dicho Borrell que si Maduro insiste en decir que ha ganado y que no quiere entender que para la comunidad internacional esas informaciones sin verificación no son destacables, Venezuela puede entrar en una grave situación de crisis. Dice que entre toda la comunidad internacional se está intentando que no se llegue a esta situación. El alto representante de Política Exterior para la Unión Europea, Josep Borrell, ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de un curso que dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El jefe de la diplomacia europea ve claro que Maduro se niega a enseñar las actas. Dice que ya hubiera debido hacerlo y que tiempo ha tenido. Ha ahondado en que si no hay verificación de los resultados, esos resultados no pueden ser aceptados por la comunidad internacional. Ha tildado de colmo del sarcasmo que Maduro haya apelado al Tribunal Supremo de Venezuela para que le defienda. Dice que no se va a emitir como sentencia porque su función no es contar unos resultados electorales. El alto representante ha llamado a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque ha insistido en que hay más de 2.000 personas detenidas y dice que la represión se está acentuando. Confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. Mientras miles de personas han salido este domingo a protestar, lo han hecho en Venezuela, en diferentes ciudades del país, también en decenas de ciudades del mundo, y lo han hecho a favor de la oposición y en contra del resultado electoral. Oposición que reclama la victoria del candidato Edmundo González tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio. Desde Australia, pasando por Europa hasta América Latina y Estados Unidos, los venezolanos han salido a la calle en más de 300 ciudades del mundo para respaldar la llamada de la oposición a que el Consejo Nacional Electoral muestre esas actas de votación que demostrarían el triunfo de Edmundo González frente a Nicolás Maduro. Una de las protestas más numerosas ha sido precisamente la que se ha celebrado aquí en Madrid. En las calles de la capital, 15.000 personas han protestado en un acto que ha contado con la asistencia del opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien ha dicho que con el paso de los días el aumento del apoyo internacional reconoce la batalla épica, literalmente, que los venezolanos están realizando contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ledezma ha participado en ese acto en la capital junto a miles de personas, unas 15.000 según los organizadores, en un acto que se ha extendido por más de una treintena de ciudades españolas, en una demostración de lucha contra el Ejecutivo de Maduro por parte del pueblo español y en defensa del reconocimiento de la oposición, del opositor Edmundo González, como vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio. Y en paralelo, Nicolás Maduro ha convocado a sus seguidores a salir a las calles para apoyar su proclamación como presidente en el que sería su tercer mandato. Y ahora vamos con una pausa publicitaria. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro.
Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Y vamos ahora con la información bursátil en tiempo real en los mercados. La semana y el arranque de quincena en las bolsas europeas ha empezado con signo positivo después de que Asia diera un respiro. En tiempo real, si miramos al IBEX 35, vemos que se encuentra subiendo un 1% en los 11.058 puntos, avances del 0,65 para la bolsa de Milán, 33.255 puntos, CAC 40 de París también suma un 0,38 en los 7.478 puntos y DAX alemán mantiene el tono positivo con un repunte del 0,15 en los 18.349 puntos. La bolsa de Londres mantiene en tiempo real un cierto toque discordante con un recorte, en este caso del 0,09% y marcando 8.304 puntos. El paneuropeo Stoxx 600 en positivo avanza un 0,3 marcando 512 puntos. Todo eso después de que en Asia el Nikkei haya cerrado la sesión de hoy y lo haya hecho en positivo. En el caso del Nikkei, no, en negativo, con un recorte del 1,77 en los 37.388 puntos, pero con mejor tono para el Hansen, con avances del 0,8%, 17.569 puntos, o de la bolsa de Shanghai, que ha despedido la sesión en positivo con un avance del 0,49 en los 2.893 puntos. Y si nos vamos a los futuros de los índices de Wall Street, vemos signo mixto y movimiento muy estrecho en una semana marcada por el comienzo de la celebración de la cumbre de banqueros centrales Jackson Hole. En tiempo real, si miramos a esos futuros, vemos planos, los del Dow Jones y los del Standard & Poor's 500, y en negativo, pero también prácticamente planos con un ligero recorte del 0,07%, los futuros del índice tecnológico Nasdaq, 19.954 puntos. Y vamos a hablar de los datos macro que hemos conocido en Asia. Pedidos de maquinaria se han conocido hoy en Asia y son importantes porque se consideran un indicador de la inversión en capital del país. También del continente asiático, noticias que nos han llegado y que han impactado sobre los mercados. El gobierno de Japón estaría buscando una valoración de 700.000 millones de yenes para la salida a bolsa de la operadora del metro de Tokio Metro. El Paris, según Reuters, planea que el operador de metro comience a cotizar tan pronto como a finales de octubre. El objetivo sería el de vender la mitad de las acciones de la empresa en una OPV, lo que significaría que el estreno de 350.000 millones de yenes sería el más grande para el mercado de Japón desde el año 2018. Y siguiendo con el mercado, con el comportamiento de los índices asiáticos, pues hemos visto que el Kospi de Corea del Sur ha cerrado a la baja y que el Kosdaq de pequeña capitalización también ha despedido la primera sesión de la semana con caídas. Resto de índices asiáticos, como es el caso del Hang de Hong Kong, ya los hemos revisado, pero volvemos a hacerlo. Despiden la sesión en positivo con un avance del 0,8%, CSI 300 con subidas del entorno del 0,4%. La bolsa de Australia, avances del 0,17% en una semana en la que el Banco de Corea tiene previsto publicar su decisión sobre tipos de interés. Será el jueves y el viernes conoceremos datos de inflación en Japón, en Singapur.
y China, por su parte, anunciará en este caso mañana sus tasas preferenciales de préstamos a 1 y a 5 años. Wall Street, como decimos, cuyos futuros están mostrando ciertas dudas, cerró el viernes con subidas moderadas y despidió la semana con contundentes avances del 2,94% para el Dow Jones, del 3,9% para el índice Standard & Poor's 500 y con subidas superiores al 5% para el índice tecnológico Nasdaq. Futuros de Wall Street que cotizan con signo mixto y con movimientos estrechos propios de la segunda quincena de agosto que acabamos de iniciar. Y como les decíamos, las bolsas arrancan la segunda mitad del mes de menos actividad bursátil con la resaca alcista de la semana pasada y con los inversores pendientes de la cita informal anual más importante, la reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole, que va a empezar el próximo 22 de agosto, el jueves, y que se extenderá hasta el 24 de agosto. Este año el tema que van a tratar esos banqueros centrales es reevaluar la eficiencia y la transmisión de la política monetaria. Un año más, las palabras del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, serán escrutadas al milímetro en esa reunión informal en la que veremos si hay algún tipo de pista por parte del banquero central estadounidense. Nadie busca una confirmación del inicio de las rebajas de tipos en el mes de septiembre porque es algo que el mercado descuenta. Mucho más relevante para los inversores será la captación de pistas con las que conocer la hoja de ruta futura de Jerome Powell más allá del mes de septiembre. Está por verse si se confirma el inicio de la maratón de recortes de tipos que muchos analistas prevén capaz de restar 200 puntos básicos al precio del dinero en tan solo un año, en 12 meses. Si bien no es una opción descabellada, considerando que el IPC, pese a ser alto en Estados Unidos, se va moderando y esto permite a la Fed atender a su segunda obligación, la de estimular el crecimiento de la economía y el mercado de trabajo, que ha dado muestras de estar ciertamente renqueante en los últimos meses, cierta debilidad. De hecho, esta semana va a estar marcada también por otras claves macroeconómicas. En este caso, aquí en el viejo continente, IPC definitivo de julio en la eurozona, que lo conoceremos mañana martes, actas de la Reserva Federal que se publicarán el miércoles o los PMI manufactureros y de servicios del mes de agosto, que en este caso conoceremos, serán públicos el jueves. Hay que recordar que los economistas de Goldman Sachs, datos del viernes, redujeron la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el año próximo al 20%, desde el 25% anterior, citando los últimos datos de ventas minoristas y de solicitudes de subsidio por desempleo. Wall Street, lo decíamos antes, cerraba el viernes con alzas moderadas y terminaba la semana con importantes avances para todos los índices, Dow Jones, S&P y sobre todo subidas muy intensas para la tecnología, para el Nasdaq, 5% de subida con el que cerró la semana pasada. Ahora mismo volvemos al tiempo real y los futuros cotizan con signo mixto y prácticamente planos.